Por favor, quiero invitarles al Evangelio de Lucas, capítulo 17, y el versículo número 15. Esta mañana estaremos considerando juntos una lección de gratitud. Una lección de gratitud. Lucas capítulo 17, versículo 15, dice de la siguiente manera: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos por la sencillez con que hablas a nuestro corazón. Y confiamos que el mismo resultado que hubo en este leproso sea el que observemos en nuestras vidas: gratitud, alabanza y adoración a tu nombre. Nosotros estamos perfectamente conscientes de la condición en la que estamos, aunque a veces se nos olvida. Haznos capaces de reconocer que toda nuestra bendición procede de ti y que si estamos aquí ha sido solo por tu gracia. Bendícenos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia maravillosa es muy conocida por todos nosotros. Sus detalles también nos resultan muy familiares. El interés nuestro es enfocarnos en la actitud de agradecimiento que como lección de vida nos ha dado este leproso de la ocasión en la que Cristo se encontraba cerca de los territorios de Galilea. Una persona andaba bastante apresurada, se nos cuenta, y muy distraída, tratando de organizar la agenda tan agobiante que tenía para ese día. Y tenía dentro de sus actividades la meta de llegar a una cita puntualmente. Y mientras daba vueltas y vueltas buscando un parqueo dentro de la gran tienda donde se había acercado, esa persona se detuvo un momento y levantó su voz y dijo: Padre, por favor, si fueras tan amable de buscar un parqueo para mí donde yo pueda estacionarme y llegar a tiempo, te lo agradecería tanto. Y sorpresivamente, delante de sus ojos, mientras terminaba de pronunciar esta oración, un auto delante del suyo empezó a salir libremente y no pasaron 30 segundos cuando la misma persona agregó: olvídalo, Señor, que ya encontré uno. Y esta historia puede provocarnos hilaridad, pero nos pasa todos los días. Creemos que el resultado de nuestro éxito se debe a nuestros propios esfuerzos o a nuestras habilidades. Encomendamos bien temprano nuestro día al Señor, pero nos damos el crédito a nosotros en todo lo que sucedió. Nos fue bien porque llegamos temprano, porque preparamos nuestra agenda, porque nos vestimos con la ropa adecuada, porque usamos las palabras correctas, y se nos olvidó que quien da gracia es Dios. Él es el que escucha la oración. Y exactamente de eso se trata la gratitud. La gratitud no es más que esa actitud que reconoce que todo procede de la gracia de Dios. Si procede de la gracia de Dios, si es un favor que no merecemos, entonces nuestra disposición debe ser de ir corriendo diligentemente a expresar alabanzas a Dios, porque Él nos ha concedido algo que no merecíamos, pero que urgentemente necesitábamos. La mayoría de nosotros
vive en una sociedad tan egocéntrica que entiende que todas las cosas que tenemos las merecemos y que cuando no se nos conceden, tenemos el derecho de protestar por ello y hacerle daño a propiedades ajenas, insultar a otros porque no se nos ha dado la demanda de nuestro corazón. Y tristemente, nosotros hemos caído en esta trampa maliciosa. Quizá muchos de nosotros han visto cómo el engaño de esta ingratitud, que es parte del sistema de maldad del mundo, ha contaminado tanto nuestros corazones que nos pasaría igual que el niño que fue con su mamá ¿dónde es que venden frutas? Al mercado. Sí, es que uno se desconecta y ya los años... fue al mercado y una de las personas, no hay persona más agradable que una persona del campo. Yo soy del campo. Modestia aparte. Bueno, pues vuelvo, son agradables y generosas. Usted va a la casa de una persona del campo y lo invitan a pasar. Le brindan café. Si hay galletica, le dan galletica. Y por encima de esto le mandan algo para su casa. Mire, ¿para qué? Esta persona le regaló una naranja al niño. Y el niño, como cualquier otro niño, se quedó callado. Y la mamá le dice, con esa mirada única de las mamás: oh, muchachito. ¿Y cómo se le dice? Ah, por favor, pélamela. Y miren, esa historia es la misma que nos pasa a nosotros en la familia. Todos los días nuestros padres se esfuerzan porque nuestros alimentos, vestidos y medios estén dispuestos en su lugar. Pero por nuestro propio egoísmo no le damos gracias a ellos, sino que le decimos: esto sí está salado, ¿por qué no le untaste más mantequilla al pan? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no lo otro? Cuando la palabra primera que debe coronar las demás es: gracias por servirme. Gracias por haber hecho esto por mí. Gracias por arreglar mi cama. Gracias por pensar en mí y prepararme los alimentos. Gracias por ponerme a mí dentro de tu agenda tan ocupada. Gracias porque dentro de tus ocupaciones cubriste las mías. Y amados, necesitamos urgentemente decirle a nuestro corazón y obligar a nuestro corazón a que sea generosamente agradecido, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora quiero proponerles que observemos nuestra historia enfocándonos en 3 elementos básicos que veremos, espero yo, rápidamente. En primer lugar, veremos la ocasión en que sucedió la historia. Luego nos enfocaremos en el contraste marcado que Cristo quiere mostrarnos en estos personajes. Y luego veremos algunas enseñanzas, las que en su mayoría ustedes van a tener que construir. Observemos por favor nuestro primer encabezado. La ocasión. Versículos 11 hasta el 14. Y cuando Jesús iba a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nótese qué interesante, la ocasión que Cristo nos refiere es el encuentro de él con unos leprosos. Pero antes de entrar a la lepra, quiero decirles que el Señor fue a un lugar que estaba lejos de Jerusalén. Eran Samaria y Galilea. Estos lugares estaban terminantemente prohibidos para ser visitados por los judíos religiosos y ortodoxos, porque se consideraba que esta generación, porque era una mezcla entre judíos y paganos, era una aberración para Dios, y no solamente era una mezcla de razas, era una mezcla de religiones, y eran considerados como perros, como basura, como antisociales. Pero en nuestra historia, increíblemente, la Escritura nos enseña que dentro de los leprosos también habían judíos.
Y esos leprosos estaban exactamente en este lugar. En este momento no estaban ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que estaban en las fronteras. Y hay muchas personas que no están ni en Cristo, ni están propiamente en el mundo, sino que están en un punto neutro. Son moralistas, son personas religiosas, personas muy con mucha ética, con familias ejemplares, pero son leprosos. Y el punto aquí es que hay una condición básica del ser humano que produce frutos en él. Y nosotros observamos que al igual que la lepra, como hemos visto en otros momentos, que era una enfermedad que producía dolor físico terrible, además producía rechazo social y separación de la comunidad, estos leprosos representaban al pecado y sus efectos en el hombre. Al igual que como sucedió con Adán y Eva, ellos lo tenían todo en el jardín del Edén. Piénselo por un momento. Todos los árboles, las frutas más exóticas que usted pueda haber disfrutado alguna vez en su vida, las aves que ya ni siquiera existen, el aroma más fresco del jardín, más exuberante del mundo, el clima más perfecto, pero de repente alguien le dijo, sí, pero hay un árbol del que ustedes no pueden comer. Y al considerar que dentro de los cientos y miles de variedades de frutas, sabores, colores y formas, solamente no tenían uno solo, su corazón se llenó de ingratitud. Y ellos entendieron que ellos merecían más de lo que Dios les había dado. Ellos necesitaban no solamente que Dios les pusiera en el jardín, ellos querían ser Dios. No estaban satisfechos con todo lo que tenían. Y el pecado manifestó su primer elemento destructivo en la vida de Adán y Eva al traer ingratitud. Ellos entendían que Dios debía darles eso, aparte de todas las cosas que les había dado. Y es exactamente el mismo efecto que produce la lepra espiritual en nosotros. Estos son los elementos básicos de la manifestación de la lepra en nuestras vidas. Primero, se hereda y se contagia. Es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente, desfigura a la persona, insensibiliza los nervios, separa al infectado, lo separa de sus seres queridos y de la sociedad y de los hábitos ordinarios y normales que cualquier otra persona haría. Era una enfermedad incurable para ese tiempo, todavía hoy probablemente lo sea, y conducía a la muerte. Y amados, los mismos efectos que produjo el pecado en Adán son los mismos efectos que produce la lepra en el corazón del hombre, y es el mismo efecto que produce la lepra en la manifestación de la ingratitud. Miren, lo primero que hace la lepra del pecado en relación a la ingratitud es que entendemos que merecemos todas las cosas. Por lo tanto, esta ingratitud nosotros la traemos de fábrica. Necesitamos que las personas nos sirvan, necesitamos que las personas nos agraden, necesitamos que ellos hagan todo, pero nosotros solamente tenemos que recibir. Y lo más interesante del caso es que esto es contagioso. Tú estás al lado de 3 personas ingratas y al ratito sales tú hablando muchísimas ingratitudes y expresando todas las ingratitudes del mundo. Por otro lado, se desarrolla paulatina y lentamente. Todo empieza un día en la mañana cuando tú piensas, ¿y por qué yo no tengo papá más permisivo? ¿Y por qué mis padres no son como los de fulano? ¿Y por qué mi mujer no es como fulana? ¿Y por qué mi esposo no es como fulano? Y empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos. Y empezamos a sentirnos desgraciados por lo que no tenemos, cuando olvidamos todo el jardín de gracia y provisión que Dios nos ha dado en las cosas que tenemos. Así que la ingratitud se enfoca en el deseo egoísta de mi corazón hacia afuera y olvida las bendiciones todas que Dios me ha dado, que no las merezco, hacia adentro. Por otro lado, desfigura.
Y eso se manifiesta principalmente en nuestras palabras y expresiones. Unos años atrás nos levantábamos diciendo, mi amor, buenos días, que Dios te bendiga. Y hoy nos levantamos diciendo, ¿y todavía tú no has preparado el café? ¿Y todavía las sábanas están sin arreglar? Y todavía eso empezó poco a poco. Y no nos dimos cuenta. Así también se forman las tormentas. Según los meteorólogos, lo primero que sucede es un cambio en la temperatura barométrica imperceptible. Y entonces empiezan a sumarse factor tras factor tras factor. Y miren lo que pasó en Estados Unidos con el huracán que entró. Una devastación completa. Pero por otro lado vemos que nos separa. ¿Y sabes qué es lo primero que hacemos? Que creamos una distancia con esas personas. Y nosotros empezamos a alejarnos. Alejamos nuestros afectos, alejamos nuestros deseos, nuestras oraciones, alejamos nuestra voluntad, nuestro servicio. Y empezamos a crear una distancia. Y ya no nos tratamos como personas, sino que nos tratamos como enemigos. Y todo lo que procede de una persona y otra la vemos con cierto aire de suspicacia, porque ya estoy contaminado con el germen de la ingratitud. Ahora yo pienso que la otra persona está haciendo algo para reclamarme a mí. Por lo tanto, ahora yo no me lo como con el mismo agrado, porque yo digo, eso es que quiere que la lleve a comer pizza. Pero por otro lado también se torna fatal y destructiva. ¿Sabes qué es lo último que hace la ingratitud? Lo mismo que pasa con el cuento. Ustedes han visto que me gustan mucho los cuentos, ¿verdad? De la gallina de los huevos de oro. ¿Recuerdan ustedes ese cuento? Bueno, pues se lo voy a contar. No sabemos de dónde, porque lo que me fascina es que si la cosa como que si ya salió esa gallina de los huevos de oro. Yo creo que era fabricada en China, porque los chinos son los que más inventan. Bueno, ellos fabricaron esa gallina de los huevos de oro y la mandaron en una caja por Federal Express y llegó a una casa. Esta es la historia actualizada. Y entonces alguien encontró la gallina y la gallina empezaba a poner huevos de oro y esos huevos él los picaba y entonces pagaba todas sus deudas. Pero un día de repente se le ocurrió una brillante idea. ¿Y si yo abro esta gallina? La mato y le saco todos los huevos que tiene y me vuelvo rico. Y adivinen lo que pasó. Mató la gallina de los huevos de oro y se quedó sin gallina, sin huevos y preso. Y amados, cuando el germen de la ingratitud llega a nuestro corazón, matamos la gallina de los huevos de oro y quedamos en la ruina. Y es exactamente lo que nos cuenta esa historia. ¿Saben por qué estos hombres estaban enfermos? Estaban enfermos porque eran pecadores y se habían distanciado de Dios. Ellos estaban tratando de ganarse el favor de Dios a través de su propia justicia, al igual que muchas personas, pero nosotros observamos en este cuadro la realidad de que vivimos en un mundo de ingratitud. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. El mundo está enfermo, la lepra del pecado lo ha contaminado todo y está exactamente a 1 centímetro de nuestras narices y corazones para contaminarnos. Hay una sola forma de mantenernos libres de este pecado y es siendo agradecidos. Siendo agradecidos. La ley mantenía una distancia marginal entre los leprosos y las personas sanas. Y nosotros necesitamos mantener esa distancia viviendo todos los días como personas agradecidas delante de la presencia de Dios. Tú y yo no estamos exentos de ser contaminados con el germen de la ingratitud, con la enfermedad de la ingratitud y con las consecuencias que esta trae, pero nosotros sí podemos vivir vidas sanas y libradas de esta enfermedad a través de la gracia y la obra de Cristo Jesús. Ahora quisiera, por favor, que observáramos el contraste entre el leproso que se devolvió y los 10 que no se volvieron. Por favor, vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están?
Miren estos contrastes, por favor. Primero, todos estaban enfermos. Todos clamaron a Jesús. Todos fueron sanados, pero solo uno percibió su sanidad. Solo uno se volvió a Jesús y solo uno fue agradecido. Cuando Dios nos cambia el corazón, esto es lo que sucede. Produce mucho más que palabras, produce una actitud nueva. Este hombre no solamente clamó diciendo, Señor, Maestro, límpianos. Una vez que fue limpiado, sus palabras se tornaron en un estilo de vida lleno de gratitud. Este hombre también, con ese corazón nuevo, no solo vio su enfermedad, sino que vio su sanador. Por lo tanto, él fue en reconocimiento de que todo lo que había recibido había sido fruto del poder y la gracia de Dios en su vida. Absolutamente nada tenía que ver con él. Su condición no le permitía hacer nada, pero la gracia de Dios trajo a su vida bendición, sanidad. Todos ellos tenían razones para dar gracias a Dios. Todos fueron sanados, pero solo uno fue agradecido. Quiero decirte esto. Dios te ha bendecido a ti más de lo que tú mereces. Todo lo que estamos aquí, si consideráramos ahora en nuestro corazón, tenemos miles de razones para dar gracias a Dios. Pero aquí también se marca un gran contraste. Esta mañana, en medio nuestro, aquí, hay personas que siendo bendecidos por Dios no le han dado gracias. Que siendo sanados por Dios no han venido en muestra de alabanza delante de Él. Que sabiendo, porque están conscientes de que Dios le ha dado riquezas, le ha dado popularidad, una familia, le ha librado del peligro, le ha dado sustento y abrigo, no le han dado gracias a Dios. Y tú dirás, sí, todos los días, al mediodía, mi oración a Dios es esta: con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Y lo otro ustedes se lo saben. O decirle la oración clásica: Padre, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. No se trata de eso. Nosotros vemos en este pasaje que se trata de un cambio de actitud. Este hombre era leproso. Este hombre iba a un lugar al que tenía que presentarse para que se dieran cuenta de que estaba limpio. Y cuando supo que estaba limpio, él volvió sobre sus pasos. Él dio media vuelta a su estilo de vida. Él volvió hacia aquel que lo sanó. Y cuando llegó a Jesús, postrado rostro en tierra, le adoró y le expresó su alabanza y se puso a su disposición. La gratitud no solamente tiene que ver con reconocer todos los beneficios que tenemos de Dios, sino con responder en servicio y dedicación a la luz de ese servicio que hemos recibido. Y con alegría. Es una disposición alegre, es una disposición gozosa, porque hemos recibido gracia. Aquellos que reconocen que no hay nada bueno en ellos son los mismos que tienen la necesidad de ir urgentemente y de forma agradecida a la presencia de Dios y mostrar su alabanza. David decía: bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que renueva, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía a Jehová. ¿Sabes qué era lo que David hacía? Recordarle a su alma las razones por las que tenía que darle gracias a Dios. Porque a tu alma lo que Cristo ha hecho por ti, el mundo recordará lo que tú no tienes. Satanás te dirá las cosas por las que tú no puedes darle gracias a Dios.
y tu propio corazón va a consentir diciendo sí, porque yo lo que tengo es un motorcito viejo. Sí, porque lo que yo tengo es una casa alquilada. Sí, pero tú tienes más de lo que mereces. Porque tú tienes a Cristo morando abundantemente en tu corazón. Y si Él está contigo, entonces todas sus bendiciones también están allí. Observen esto. Dice, entonces uno de ellos, y es enfático ese uno de ellos, viendo que había sido sanado. Observen primero que ellos habían visto a Jesús de lejos, pero no se conformó con estar lejos. ¿Qué hizo él? Se acercó a Jesús. La gratitud se manifiesta principalmente en un acercamiento a Jesús a través de una vida de santidad y de devoción a Él. Necesitamos nosotros todos manifestar la misma actitud que el leproso. Estas tres. Él vino en adoración a Dios, pero además él vino acercándose a Cristo y poniéndose a su servicio. Sin importar quién lo mirara, sin importar lo que los otros pensaran de él, sin importar la opinión de la mayoría, él vino en adoración. Pero ¿cómo es que tú vas a adorar a Dios si lo que tú tienes es deuda? Sí, porque las deudas me dan la oportunidad de ver a un Dios proveedor en mi vida. Pero ¿cómo es que tú le das gracias a Dios si lo que estás es enfermo? Sí, porque me da la oportunidad de ver a un Dios sanador. Pero ¿cómo es que tú le das gracias a Dios por esa situación si lo que te está yendo de mal en peor? Sí, porque mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Es de eso que se trata la adoración. La adoración no se trata de nuestra comodidad, se trata de la gloria de nuestro Dios. No se trata de lo que nos esté pasando, sino ¿para qué nos está pasando eso? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y a menos que miremos a Dios sentado en su trono de gloria y haciendo que todas las cosas obren para nuestro favor, ¿no seremos agradecidos? Por lo tanto, una conciencia de la soberanía de Dios es imprescindible para que haya una actitud de gratitud en el corazón. Lo segundo que él hizo, se acercó a él. Amados, los leprosos estaban lejos, pero él entendió, vio y percibió una puerta abierta para acercarse a Jesús. Escucha, si las situaciones de todos los días están produciendo en nosotros ingratitud, amargura y reacciones equivocadas, es porque no estamos mirando cómo ellas nos trazan un sendero que nos lleva directamente a la presencia de Dios. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Ustedes escucharon esa parte. ¿Por qué? Escucha, cuando en medio de tu dificultad tú no percibes la presencia de Dios a tu lado, entonces debe brotar la ingratitud. Lo que hace que tu corazón se ensanche y se llene de gratitud es que Cristo está contigo. Él está ahí y escúchame, aunque andes por el fuego, no te quemarás. Si andas por el agua, no te vas a ahogar, ni la llama arderá en ti. Solamente se quemará la impureza. Solamente se ahogarán las cosas que necesitan morir para Dios, pero tú serás perfeccionado en el temor de Dios. Por eso la Escritura dice, considerad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce fruto para la gloria de Dios. Y es Dios mismo que produce ese fruto en ti. Por lo tanto, eso debe llevarnos a ponernos al servicio de Dios. ¿Qué es lo que representa la gratitud en nuestras vidas? La acción de nuestras manos al servicio de Dios. Así como yo he sido de bendición así como otros han sido de bendición para mí, ahora yo le digo, Señor, yo quiero ser el instrumento de bendición para los otros. ¿Sabes en qué consiste la gratitud? No solamente en ese sentimiento gozoso de reconocimiento al experimentar el favor o beneficio que alguien trae a nuestras vidas,
sino el reconocimiento y admiración por el instrumento que Dios usa para traernos ese beneficio. Repito eso. También debemos estar agradecidos por el instrumento que Dios usa. No solamente por el plato de comida, sino por quien lo preparó. No solamente por el olor a limpieza, sino por quien limpió. No solamente por la ropa planchada, sino por quien la planchó. No solamente por las calles asfaltadas, sino por quien las asfaltó. Eso es importante para nosotros porque eso nos da sentido de vida. Nuestras vidas son más felices cuando tenemos una actitud de agradecimiento, principalmente cuando entendemos que a través de otros estamos siendo bendecidos por Dios. Escúchame, la gratitud es un estilo de vida y es un acto deliberado y programado. Y tiene que ver con dejarme usar por Dios para dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. La gratitud no es devolver el favor, no, la gratitud no es pagar una deuda, es reconocer la generosidad que Dios ha tenido conmigo a través de otros y mostrar mi disposición de ser generoso en Dios para otros también. Una vez se cuenta que a una mujer se le dijo: óyeme, ¿por qué tú confías tanto en la mano de Dios? ¿Tú no crees que en algún momento te podrías resbalar de sus dedos? Y ella con mucha sabiduría: porque yo soy parte de los dedos de Dios. Y esa conciencia, no solamente de que estamos en la mano de Dios, sino que somos sus propias manos para tocar, debe hacernos personas diligentes para estar en el único lugar que nos hace capaces de ser agradecidos, la cruz de Cristo. Solamente cuando consideramos lo que Cristo hizo en la cruz, brota la gratitud de nuestro corazón como la sangre brotó de su costado herido por amor de nosotros. Solamente cuando escuchamos sus palabras decir: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, brota de nosotros profunda gratitud por Jesús. Solamente cuando escuchamos sus palabras diciendo: la deuda fue pagada, venimos delante de Él y le decimos: gracias, Señor, porque por tu obra en la cruz yo soy redimido de mis pecados, soy sanado de mis enfermedades y mi corazón ha sido transformado para que produzca la gratitud que te agrada a ti. ¿Sabían ustedes que dentro de las ofrendas establecidas por Dios había una ofrenda de acción de gracias? Y esa ofrenda de acción de gracias tenía que ser dedicada a Dios todos los días. ¿Sabes dónde Dios ha plantado el altar para que se le levante esa ofrenda ahora? En tu corazón. Oye lo que dice la Biblia: tú eres templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tú tienes que levantarte todos los días presentando el mismo sacrificio que Dios exigió, un sacrificio de acción de gracias a Él. Y cuando no tengas nada por lo que agradecer, entonces será porque estás en la presencia de Dios. Y se supone que ahí es más abundante entonces la gratitud. Quiero que consideremos algunas aplicaciones y enseñanzas, por favor. Se cuenta que una vez Matthew Henry fue objeto de un robo mientras iba a predicar a una iglesia, y unos ladrones, aparte de que lo golpearon y lo maltrataron, se llevaron su cartera con todo su dinero. Este hombre tenía la costumbre de escribir un diario, y en su diario escribió estas palabras: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. De eso se trata. De eso se trata. Y les aseguro que en el país donde vivimos es un excelente laboratorio para ser agradecidos.
Ay, el pobre Marrancini cuando estaba ahí.